Missed It presents Conociendo la avicultura con nuestro amigo Isaac. Mateo. Muy buenas, ¿cómo están, damas y caballeros? Bueno, en esta oportunidad estamos acá con el ingeniero pecuario, mi gran amigo que lo conozco por mucho tiempo, Isaac Granado. Acá entonces vamos acá a apoyar lo que es su emprendimiento como tal, de cómo hace desde mantener, o sea, desde criar los pollos desde pequeños, desde bebé, y mantener 2000 pollos hasta la manera de producción, algo que él aplica, que es algo sustentable y sostenible para todos nosotros como consumo de pollos. Y bueno, vamos a continuación, vamos a poner acá el tapaboca por normas de higiene, para, sin medidas de seguridad, para nosotros entrar acá al gran aposento que tienen acá nuestras amiguitas, las aves. Acá el proceso por general, bueno, no tengo el equipo necesario, pero acá Isaac nos va a enseñar a cómo nosotros ingresar correctamente para que el pollo como tal no tenga ningún tipo de contaminación externa. Él nos puede explicar mayormente sobre esto. ¿Qué es lo que va a hacer a continuación? Bueno, primeramente buenas tardes, mi nombre es Isaac Granado, como lo acaba de repetir mi compañero acá, soy ingeniero avícola y me presento. Las medidas para poder ingresar al galpón son las siguientes: siempre hay que mantener una bioseguridad en este caso. En el caso de las aves es muy importante porque contraen enfermedades positivas como negativas, las cuales hay productos como el Bicol y más artesanal como la CAR que eliminan esas bacterias negativas como positivas. En este caso hay muchas, no tendría tiempo para decirlas todas, pero procedemos con cómo se desinfectan, ¿no? En este caso las botas o zapatos. En este caso me voy a mojar los pies aquí, claro, aunque debería entrar con botas, pues por lo menos acá para disminuir lo que son el grado de bacterias, el virus que se puede... y la mano. Ok. Y ahora tú vas a hacer lo mismo conmigo. Ok. Aplicamos acá. Y subo un poquito con la boca. Ya. Sin miedo. Ya, ahí pasa. Ok. ¿Todo bien? Sí. Chévere. Entonces, les repito, una vez tengamos el producto aplicado en las botas y en las manos y la mascarilla, para no contaminar el ave, podemos recientemente ingresar al galpón. Ok, entonces ingresamos acá para ver el aposento tan bonito y grandioso, como hace mi compañero ingeniero Isaac, para que vean cómo es su trabajo. Ok, aquí empezamos. Aquí por lo que vemos, ¿cómo se llama esto, Isaac? ¿Y cómo nos puede explicar? Vamos a asustar a las gallinas. ¿Cómo es el proceso de alimentación? Ya, bueno, mayormente en este caso, ¿no? Tenemos diferentes tipos de herramientas para lo que en este caso se podría decir platos o comederos, ¿no? Para las aves. En este caso tenemos un comedero que mayormente es para aves dentro de los 7 días a los 14 días, y este comedero que mayormente se utiliza para aves ya a partir de los 7 días hasta la edad de sacrificio, ¿no? Que sería ya a los 45 días, 50 días, depende como lo pida el cliente. 45 días. ¿Cuánto por lo general se necesita para que un pollo esté listo? Miren, como ven aquí, me puedo percatar de que, o sea, tienen unas patas gigantes, ¿no? No son como las gallinas así normales, comunes, como pueden observarse. Mira ¿por qué tienen las patitas así, Isaac? Ya, así bueno. son como grandes, ¿no? Diferentes. Claro, porque primeramente para comenzar un negocio avícola, en este caso se necesita tener un producto de calidad para lograr un peso indicado para que salga al mercado. En este caso nosotros estamos trabajando con una línea que se llama COP 500, la cual es una línea que mayormente compite con la ROS 308, pero esta línea tiene un grado más de conversión alimenticia. ¿Qué es conversión alimenticia? Es durante el cual el periodo va subiendo de carne con la transición del alimento. Entonces mayormente se escoge un pollo que en este caso su característica sea de patas anchas. ¿Se puede levantar una para que las puedas mostrar? Claro. Mayormente tenemos un ave ya de patas anchas. Ya está bien. Ok,
ella actúa así porque nunca se le levanta, siempre anda libre sí, y anda tranquila y es algo un proceso para ella que es un poco incómodo, Claro, ya que no está acostumbrada, pues siempre está al aire libre, ¿no? claro. En este caso ya estamos hablando de un ave adulta, pero normalmente cuando tienen 1 a 2 días de nacido, obviamente la pata va a estar un poco más pequeña, pero siempre se tiene la determinación de pata ancha. Pata ancha, ombligo tiene que ser bien cicatrizado. En este caso estamos hablando de una ave adulta, pero normalmente te fijas en una ave pequeña que tiene que tener ombligo cicatrizado y un buen color. En su caso de comienzo tendría que ser bien amarillito, y ya obviamente va cambiando la pluma con el pasar del tiempo, ¿no? Pero en este caso totalmente lo que estamos viendo es un producto totalmente sano, un ave, un animal sano, porque no tiene ronquera. En este caso no se le escucha ronquera. Es un ave que tiene la cresta roja, totalmente roja, y una piel totalmente rosada. Y si podemos notar lo del ave, reproducción de carne, esto estamos hablando de un ave, un cocimiento, que mayormente el cliente lo que mira es la carne, y estamos hablando de una pechuga totalmente satisfactoria. ¿Qué alimentos se le aplica acá al ave? Bueno, mayormente cada productor pecuario tiene se le podría decir una receta privada, ¿no? Ok. Pero en este caso todas utilizan... Lo básico, claro, lo básico en para este que no caso- digas el secreto porque ya es tu... Claro, en este caso todos normalmente tienen que meter en su fórmula lo que es el maíz y la torta de soya. que Ok, es mayormente. perfecto. Los demás serían aminoácidos y unos que otros protectores para que el pollo no se enferme. Perfecto. ¿Cómo haríamos nosotros, cómo hacen las aves para tomar agua? ¿Cómo es el proceso de mecanismo desde que empieza? ¿Cómo llega el agua acá y cómo ellas toman, qué horario y a qué hora comen? Ya, bueno, mayormente el ave desde que tiene un día de nacido se recibe con una temperatura en un microclima donde el ave se mantiene a 32 grados. Ya para eso tenemos un termómetro para medir la temperatura ambiente, donde siempre el pollo tiene que estar en un clima aceptable para su desarrollo. Y entonces en ese momento nosotros lo que hacemos es un microclima para que el pollo esté en una temperatura adecuada. Excelente, Isaac. Gracias por mostrarnos lo que es aquí la granja. Explíquenos como tal, cómo es este proceso de bebedero de agua. De acá, cómo funciona. A ver, aquí vemos que las gallinitas... Claro, lo que pasa es que mayormente el animal tiene que tener agua 24/7. Entonces nosotros aplicamos un sistema de bebedero automatizado. En este caso estamos hablando de un cilindro de agua, ya un tanque de agua de aproximadamente 500 litros, con un sistema de agua que mantiene agua 24/7 llenando el tanque de agua. Totalmente va, como verán, en este caso tienen agua a presión, lo cual con este nipple la gallina, el ave picotea y toma su dosis suficiente de agua. Ah, quiere decir que al picotearlo sale automáticamente. Claro, O sea, al picotear tiene su agua directamente. abre y cierra automáticamente cuando la gallina lo toca, por así decirlo. Es correcto. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a acercarnos entonces donde nace el agua, que me llamó mucho la atención. Algo muy particular. El invento que hizo Isaac acá. Ah, ok, Isaac, entonces enséñanos el proceso de cómo el agua llega allá. Bueno. Es algo, o sea, me di cuenta porque es como una ingeniería artesanal, ¿no? Casera. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo funciona? Ya bueno, su funcionamiento es muy siguiente, dependiendo la capacidad del pollo, que normalmente estaríamos hablando de una cantidad de 2000 pollos, se tomarían alrededor de 700 litros de agua, lo cual llenarlo automáticamente, manualmente, sería muy cansoso, por lo cual se aplica un sistema de válvula como de excusado, lo cual hace la siguiente función: mantienes el agua directamente, la cual cuando el tanque está lleno, automáticamente frena, y cuando el pollo necesita agua, automáticamente manda el agua. Ah, impresionante, muy ingenioso. Y la manguera de acá pasa automáticamente a donde es la granja, ¿no? Al sistema de bebederos automáticos. Increíble, increíble. Bueno, Isaac, muchísimas gracias de verdad por mostrarnos, o sea, prácticamente todo lo que tú haces, tu vida. Y cuéntame, ¿de cuándo estás en esto? Porque recuerden, muchachos, que él está emprendiendo y está acá, tiene conocimiento desde Venezuela y bueno, implantó el conocimiento acá para el desarrollo del país, lo que es el Perú. O sea, que sí podemos, que sí vamos avanzando y bueno, es un gran ejemplo, mi compañero y mi amigo Isaac, todo lo que está haciendo. Entonces me gustaría que dejara unas palabras de cuánto se tomó esto, cuál fue tu esfuerzo y unas palabras que deseas decirle a esta linda audiencia. Bueno, primeramente la verdad es, emprender no es nada fácil, ¿no? Emprender no es nada fácil, pero cuando llevas
cuando llevas una intención y llevas una cultura ya de emprendedores, bien sea tu familia, en este caso este proyecto normalmente la mayoría de mi familia ya lo siguen, ¿no? Y entonces se basa un conocimiento muy importante, se basa una nutrición y una seguridad para tú ejercer a la hora de avanzar, tener una estabilidad clara, un objetivo claro de qué se está haciendo y cómo lo vas a lograr. Ahora, este emprendimiento acá en el Perú, ya como no es mi país de origen, entonces mayormente toma sacrificio, toma voluntad y primeramente ahorrar cantidad de plata para poder invertir. En este caso mayormente sé el conocimiento de las aves, sé la avicultura, sé su tratamiento, sé todo, para que el producto llegue sano y salga sano al plato de la comunidad muy estimada, muy apreciada, la comunidad peruana, la cual el mercado no es nada fácil, es complicado y ya nos hemos adaptado a ese mercado. Y entonces acá sale producto peruano para el pueblo peruano y la comunidad de venezolanos. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Isaac. Yo me he dado cuenta, yo le he probado los pollos Isaac, no porque sea mi amigo, ojo. O sea, he probado un pollo, o sea, totalmente diferente, ¿no? Cada vez que yo le compro a mi amigo acá, el pollo es muy diferente, lo veo como muy natural, muy ecológico, muy, o sea... disculpe que todavía soy carnívoro y todos necesitamos proteínas, ¿no? Eso es lo importante para nosotros también, estar fuertes para la actividad diaria, que es la proteína para nosotros, los seres humanos. Y me he dado cuenta que el pollo de él, o sea, es algo muy rico, pues sabroso. En tal caso, Isaac, vas a necesitar empleados, ¿verdad? Eso también podrías decirlo acá. Bueno, él está ubicado en lo que es la región de Pisco, San Andrés. Si alguien desea, bueno, puede coordinar los números telefónicos con Isaac, inclusive también para solicitar empleados acá, que necesita empleados para que trabajen acá. Y adicionalmente, si desean pedidos al mayor y al de tal, ahí está, Isaac, ahí lo tiene, te lo tenemos. Entonces, el número telefónico, Isaac, algo para que contacten a este público. No importa si la duración del video dura 1, 2, 3, 4, 5 años, ahí está Isaac, porque él va para arriba. Desde aquí empezó, ¿con cuántos pollos empezaste? Con 500 pollos. 500, ya van 2000. Entonces, es considerado ya un pequeño gran emprendedor. Y bueno, si gustas puedes dar los números telefónicos acá para que te contacte de dos maneras. Si necesitan empleados y segundo, si necesitan el producto al mayor y de tal. Hay precios muy competitivos y económicos. Bueno, contamos con mayormente con un producto que puede salir a precio granja y a precio avícola si lo quieres ya beneficiado en tu hogar, ¿no? Tenemos delivery gratis y contamos con los siguientes números de teléfono, en este caso sería 949-043-385. Vuelvo y repito, 949-043-385. Ese es mi número de teléfono y estamos humildemente para contestarle cualquier tipo de llamada para temas de compra y venta del pollo, o en este caso si necesitan alguna asesoría, ¿verdad? Para también hago cursos para apoyar la crianza de pollo muy bien. Y emprendimiento. Asesoría también, excelente. Bueno, Isaac, muchísimas gracias, ¿verdad? Me das un abrazo por abrirme las puertas de este lugar. Cabe destacar que te queda muy bien el corte, ¿no? Muy bonito. Felicidades por el peluquero, ¿no? Ya, en este caso también contamos con el número de teléfono, en caso que deseen algún corte, algo, el número de teléfono acá, dilo. Sí, con mis empleados, sí. Bueno, Isaac, un gusto. Que estén bien.